gustaría presentar, pero como diría mi amigo Paco Bañón, soy un impresentable, así que lo dejamos ahí. Eso es de Paco. No, decía que la jornada de hoy se enmarca dentro de una iniciativa que lleva ya varios años funcionando y a la cual una iniciativa que queremos impulsar, dándole mayor debate, reflexión, moviendo, si se puede, a la sociedad. Estas son las comidas de la Fundación del Lesionado Medular, que llevan ya muchos años, y esta es una de las iniciativas que hemos puesto en marcha para esta temporada. Bueno, vamos a hablar de una ley del año 21, del 9 de junio, que se promulgó, y donde de alguna manera, nos contarán los especialistas si es verdad, se acabó con una de las mayores vergüenzas. Permítanme que me ponga duro. A lo mejor no llevo razón, pero para mí una de las mayores vergüenzas que existe o existía en este país. Y es que cuando se incapacitaba a alguien por algún motivo que posiblemente fuese real, pero solo en una parte, lo que estábamos en este país era incapacitando a la persona, a un ser humano en su totalidad. Vamos a dar comienzo y van a inaugurar la jornada Maite Gallego Ergueta, que es la presidenta, como la mayoría de ustedes saben, de la Fundación Spain y vocal de esta Fundación del Lesionado Medular, y Valentín Fernández Jardón, que es vicepresidente de la Fundación donde estamos hoy y donde nos acoge. Por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Daros la bienvenida a nuestra casa, a la Fundación del Lesionado Medular. Agradecer a todos la asistencia a estas jornadas que inauguramos hoy, bajo el título Provisión y gestión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica, que han sido organizadas por la Fundación Aequitas y por la Fundación del Lesionado Medular. Agradecer también el trabajo del equipo técnico de la Fundación Aequitas y de la Fundación del Lesionado Medular, que han hecho posible estas jornadas. Bueno, tanto para la Fundación del Lesionado Medular, que aquí estamos trabajando, como Spain Madrid, que también trabajamos aquí con personas con discapacidad, en este caso con personas con lesión medular. Esta es una jornada que creemos de gran importancia porque va a servir para explicar un poco las claves de la reforma civil y procesal de esta ley para el apoyo a las personas con discapacidad, la ley 8/2021, ¿no? Bueno, para ello vamos a tener la suerte de contar con profesionales en la materia, que luego les pasaremos a presentar, que nos van a explicar estos cambios en la ley, ¿no? Sin más, yo quiero pasarle la palabra a mi compañera Maite, y que va a hacer una pequeña introducción y nada más. Gracias, Valentín. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañáis aquí. El derecho de la discapacidad, que aunque es una rama del ámbito jurídico relativamente nuevo, también ha sido primordial porque ha sabido identificar con precisión las necesidades de apoyo que precisamos las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. Sin embargo, que requiramos de un amparo legal específico no implica que necesariamente precisemos de ningún tutelaje. Al contrario, si hay algo que debe de entenderse desde la judicatura, las leyes y los tribunales a los que acudimos, es que nuestra primera necesidad pasa por el reconocimiento de nuestra autonomía personal. Solamente así podremos desenvolvernos plenamente en el ejercicio de nuestros derechos. Y esto no es solo una muestra de una sociedad inclusiva hacia nuestro sector, sino que es bueno para todo un país entero. El ejercicio de nuestra capacidad jurídica resulta fundamental para una buena calidad de vida y un día a día en una persona, un día a día aceptable en una persona, como puede ser en nuestro caso con lesión medular o con cualquier otro tipo de discapacidad. El hecho de que evolucionemos como sociedad y hayamos vivido una transición de un modelo legal proteccionista a uno que reconoce nuestra autonomía personal implica un muy importante reconocimiento a nuestros derechos como personas ciudadanas que somos. Es por todo ello imprescindible que el derecho, como un sistema de principios y normas, se encuentre con los ojos muy abiertos ante los cambios que una parte de nuestra sociedad, con voz y fuerza, para defender nuestras dignidades, vamos demandando con respecto a modelos que van quedando obsoletos.
Aún hoy seguimos reclamando la modificación del artículo 49, que nos categoriza como disminuidos sensoriales físicos y psíquicos, un término que me atrevo a asegurar que ni siquiera la persona menos sensible hacia quienes tenemos discapacidad hoy se atrevería a utilizar. Por todo ello, confiamos en que en esta jornada no solo evidenciemos los aciertos que supone la reforma de la Ley 8/2021 de 2 de junio, sino que también sigamos indagando y reclamando por todo aquello que aún falta por hacer. Y que el derecho como ordenamiento jurídico vuelva a demostrar que está a la altura de su tiempo y su lugar, adaptándose a las demandas que como sociedad dentro y fuera de nuestro sector exigimos para un mayor ajuste a las leyes y disposiciones jurídicas que nos afectan directamente. Una fundación con más de 20 años a sus espaldas, como es Aequitas, en un espacio de reconocida defensa de las personas con discapacidad, como es la Fundación del Lesionado Medular, resulta pues la conjunción perfecta para este fin. De esta manera, las diferentes personas profesionales que hoy aquí se reúnen, o que nos reunimos, podremos encontrar los puntos de unión que seguimos queriendo interconectar. Desde fiscales y ejercientes de la abogacía y la notaría hasta destacables responsables y personalidades de entidades de la discapacidad, sabremos tender los puentes necesarios para que no haya ni una sola persona sin el amparo legal que merece recibir del derecho de la discapacidad. Ambas palabras que deben de ser escritas con D mayúscula. Gracias. Más de moda, voy a presentarles a los ponentes que nos van a acompañar en esta jornada. En primer lugar, doña Almudena Castro Girona, directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. Don David Mayor Fernández, fiscal desde el 2006, donde ha sido responsable de la sección de discapacidad y tutelas, fiscal delegado antidroga y fiscal delegado de cooperación internacional en el País Vasco. Actualmente es fiscal adjunto a la Fiscalía de Sala para Personas con Discapacidad y Mayores, y don Francisco González, abogado de la Fundación Aequitas. Le damos paso a la mesa. Buenos días a todos y a todos, buenas tardes. Primero agradecer la invitación a participar, tanto a la Fundación Aequitas como a mí personalmente. Empezamos ya, si os parece, con la mesa en la que vamos a tratar un poco la reforma de la Ley 8/21, que seguramente habéis oído hablar, y que yo voy a pasar brevemente a introducir de lo que estamos hablando. La Ley 8/21 se aprueba el 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Vale? Es a la hora de ejercer la capacidad jurídica cuando interviene esta ley. No quiero alargarme demasiado. Entonces, esa ley, ¿por qué se aprueba esa ley? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué en ese momento? Lo que teníamos antes a la hora de ejercer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, fundamentalmente, era el proceso de incapacitación, que era lo que habéis oído hablar en más de una ocasión, seguramente. Muchas gracias. Era el proceso de incapacitación, que era de modificación de la capacidad, que llegó a llamarse, un eufemismo así un poquillo extraño, que tampoco compartíamos, que tenía que ser por un procedimiento judicial, mediante sentencia, y era una fórmula en el que, digamos que, protegía los intereses de las personas con discapacidad. Hacía que pues, se pudieran tomar las decisiones sin contar con la persona. La persona, por lo general, no era oída. Seguramente, Almudena, David, contarán casos de situaciones en las que se daba eso. Aceptación de herencia
una venta de un bien que afectaba a la persona y que no era escuchada, no intervenía en la mayor parte de los casos. Era un modelo muy proteccionista, ¿de acuerdo? Y ha ido funcionando durante muchos años, muchísimos años. La sentencia debía declarar, la sentencia que declaraba la incapacitación debía determinar la extensión y los límites de la incapacidad, y la verdad es que la práctica nos decía que no se hacía casi nunca, que lo que se hacía por lo general era incapacitar para todo y para siempre. Era una fórmula muy sencilla y muy rápida para todos. Eso, había un movimiento que hacía que pues no estuviéramos demasiado de acuerdo con esa situación. Movimiento en el que, bueno, pues además eran procedimientos en el que la familia tenía que demandar a la persona. Era una situación un poquito desagradable para las familias, que por lo general se negaban a hacer eso. No querían pasar por esos procesos. Y prácticamente la incapacitación era la única fórmula. ¿Qué pasa? Hay un movimiento que culmina con la aprobación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención internacional de 2006, de diciembre de 2006, firmada por nuestro país como uno de los primeros países del mundo en firmar la convención y el protocolo facultativo que lo acompañaba. Fuimos muy rápidos. Esa convención entra en vigor el 3 de mayo de 2008 y, entre otras cosas, no solo reconoce los derechos de las personas con discapacidad, da visibilidad a la discapacidad, hace que esté en las políticas, que obligue a los países y a los estados parte a formar parte de las políticas sociales de todos los países, sino que, entre otras cosas, reconoce en el artículo 12 la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de todas las personas, en concreto de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que las demás personas, siempre según las posibilidades y los conocimientos y capacidades de cada uno, ¿de acuerdo? Pero prohíbe la discriminación a las personas por razón de discapacidad. Esa convención, que entra en vigor en mayo de 2008, como os he dicho, obligaba a la adaptación de la legislación española. Durante un tiempo había un movimiento de personas, de profesionales especialistas en la materia, que decían que la convención era de aplicación directa y no había que adaptar las leyes a lo que dice la convención. Sin embargo, otros pues considerábamos que había que hacer una adaptación para que la mayor parte del mundo, de la sociedad, se diera cuenta de qué es lo que decía la convención y que estuviera en nuestra legislación. Una vez un juez me dijo que él no aplicaba convenciones internacionales, sino que aplicaba Código Civil. Entonces, de ahí se hizo tan necesaria la aprobación de la ley, de la reforma de la 8/2021, modificación del Código Civil, que ahí tuvimos un papel importante, especial Equita, sobre todo Almudena, el Consejo General del Notariado, para pues intervenir en la redacción de la ley. Estamos muy orgullosos de cómo quedó. Hay cosas mejorables, obviamente, que se pueden retocar y mejorar, pero pues no creíamos que al final se iba a aprobar. O sea, creíamos que en el texto como ha quedado no íbamos a verlo nosotros, pero pues al final hemos tenido la suerte y se ha aprobado. ¿Cuáles son las principales notas así por encima que tiene la ley? Pues bueno, pues un cambio del sistema. Básicamente pasamos del sistema anterior, en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones. Los tutores antes tomábamos decisiones en lugar de la persona con discapacidad, sin contar, por lo general, no estábamos obligados a contar con su opinión ni con su voluntad. Esto se cambia
y nos centramos ahora en un sistema basado fundamentalmente en el respeto a la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. No de manera absoluta, que quede claro, porque hay veces que pues, la voluntad y los deseos pueden ser contraproducentes para la propia persona y contrarios a sus intereses, entonces en esos momentos hay que corregir eso. Pero hay que, con la reforma, hay que centrar fundamentalmente atender a ese respeto, a esa decisión, a esa voluntad y a los deseos de la persona. Ahora hay una mayor atención a los aspectos personales por encima de los patrimoniales. Antes, en el Código Civil, de todos los artículos que trataban a la discapacidad, a la incapacitación, a la tutela, etc., tan solo 3 escasamente trataban el aspecto personal. ¿De acuerdo? El tutor tenía que presentar unas cuentas anuales, en el que fundamentalmente lo que se centraba era en lo económico. Ahora nos centramos mucho más en los aspectos personales de la persona con discapacidad. Se impone un cambio del sistema, ¿vale? Basado, como digo, en el respeto a la voluntad. La idea central del nuevo sistema es la de apoyo a la persona que lo precise. Hablamos de apoyo, no de sustitución, hablamos de ver las necesidades que tiene la persona, hasta dónde puede ella tomar sus decisiones y a partir de qué y en qué campos determinados necesita un apoyo concreto. No es algo tan amplio, no queremos algo amplio de una incapacitación para todo y para siempre, que no se revisa, que no sabemos ahí, pues suponemos que lo harán bien, porque en la mayor parte de los casos es la familia, y sabemos que lo hacen bien, siempre. Pero no había un control estricto, no había un seguimiento diario, conocer la voluntad de si la persona de verdad estaba contenta y satisfecha con cómo le estaban yendo las cosas. Ese apoyo engloba todo tipo de actuaciones, desde un acompañamiento amistoso, desde una ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas, fundamental, de todo tipo, las barreras actitudinales, ¿vale? Las barreras jurídicas que nos encontramos muchas veces, que se encuentran las personas con discapacidad en su día a día. Contra eso tenemos que luchar, ¿eh? No se trata de un simple cambio de términos, ¿eh? Ya no podemos hablar de incapacidad ni de incapacitación, sino de provisión de apoyo para la persona con discapacidad. Hay que tener claro que las personas con discapacidad son titulares de derechos, hay que apoyarlas en la medida de lo posible en la toma de sus propias decisiones. Ese derecho tiene que ser respetado, ¿eh? Es una cuestión, que lo dice la ley, es una cuestión de derechos humanos. Desde la Convención y la ley lo que hace es adaptar nuestra legislación a lo que dice la Convención Internacional. Lo que hay es una cuestión que quede claro que la situación de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos. No es una cuestión de bondad por parte de los demás, de beneficencia, ni nada por el estilo. Tienen los mismos derechos que el resto de personas. Y eso tiene que quedar muy claro y también con la ley se hace. La reforma obliga pues, a un cambio de mentalidad también del entorno, a una transformación de la mentalidad social y en especial de los profesionales del derecho que intervenimos en la protección o apoyo de las personas con discapacidad. Pues desde jueces, fiscales, notarios, abogados, que tienen que tener una nueva visión de cómo atender y cómo trabajar para las personas con discapacidad. Es fundamental que han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad, ¿vale? Hay que tenerlas
en consideración y escucharlas en todo momento, en la medida de lo posible siempre, que quede claro. También habla la ley de un sistema de colaboración interprofesional o de mesa redonda. Ya no es, pues, por ejemplo, como antes era un médico forense que en 5 minutos veía a la persona con discapacidad y determinaba si tenía capacidad o no para tomar sus decisiones. Ya hablamos de, pues, intervenir, pues, psicólogos, también el médico forense, trabajadores sociales, los propios profesionales del derecho, que tienen que trabajar de manera conjunta y coordinada para el mayor bienestar de la persona con discapacidad. Hay un cambio enorme, se produce un cambio enorme. De hecho, no todo el mundo está de acuerdo con ese cambio, porque trastoca todas las ideas que nosotros habíamos estudiado y con las que estábamos trabajando durante muchísimos años. Obliga a un cambio de mentalidad, ¿vale? Y, hay casos en los que se permite la sustitución en la toma de decisiones, pero son los menos, ¿de acuerdo? El respeto a la voluntad de la persona es lo trascendental en este caso. Hay casos como los más, digamos, graves, los que necesitan un apoyo más intenso. En esos casos podremos hablar de una curatela representativa, pero en principio lo que hay es una curatela asistencial, que significa el apoyo del curador a la persona sometida a curatela. El apoyo constante, el acompañamiento, la asistencia, podríamos decir, ¿vale? Antes tomábamos las decisiones por la persona, ahora no. Acompañamos y colaboramos en la toma de decisiones. Hablamos de medidas de apoyo, y en esas medidas de apoyo va a tener preferencia las medidas voluntarias. Las medidas voluntarias que establece la propia persona con discapacidad. Medidas como los poderes y mandatos preventivos, que seguramente hable Almudena, a través de la autocuratela, que es la previsión que uno puede hacer para que, si en un futuro necesita de un apoyo, dejarlo dicho en un documento notarial. ¿A quién quiero que sea esa persona que me acompañe? ¿Cuáles son los campos en los que quiero que intervenga? Y, en muchas ocasiones, más que quién quiero que sea, quién no quiero que sea. Os puedo contar, pues, un caso que llevo yo, pues, una mujer mayor, madre de 9 hijos, en los que 4 por un lado, 4 por otro, enfrentados, y uno en medio que hace un poco de bisagra y demás. Yo represento a los 4 buenos que quieren a la madre, que están por ella, que la acompañan con 89 años, con un Alzheimer. Pues esa mujer hace unos años dejó dicho en un documento, que en aquel entonces era de autotutela y que ahora podríamos denominar de autocuratela, dejó dicho quiénes querían que fueran sus tutores para el caso de que lo necesitara. Quería que fueran esos 4 hijos. Y dejó muy claro que en ningún caso quería que fueran aquellos otros 4. Que no es que no los quisiera como hijos, pero pues llevaban años sin visitarla. Cada vez que la veían, pues lo único que le preguntaban era por el dinero. Le llegaron a decir, pues esa frase que a lo mejor habéis oído alguna vez vosotros, dice, ¿qué quiere ser? La muerta más rica del cementerio. Eso se lo habían dicho unos hijos a su madre. Entonces, cuando llegó el procedimiento, la vista, pues ante ese documento, pues nada podían hacer. Y la jueza obviamente nombró como tutores a 3 de los hermanos que más trabajaban con ella, que la acompañaban, que estaban con ella, que agradecían, pues, lo que les había dado durante toda esta vida, les había dado la vida. Pues esos casos se han visto, se ven. Pues para esos procedimientos, para evitar esas cosas, está ese documento, que lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que es recomendable que lo hagamos, que no tiene un gran coste, pero que puede ser de mucha utilidad
porque todos tendemos a eso, ¿vale? Entonces, la ley va a dar preponderancia a esas medidas de apoyo voluntarias que la propia persona establece. Cómo quiero que sea mi futuro y cómo quiero que sea pues mi día a día. Cómo quiero que me atiendan o que me apoyen o que me asistan. En qué campos sí y en qué campos no. Después se refuerza también la guarda de hecho. La guarda de hecho, que es pues el sistema en el que más casos se dan. Es el sistema en el que las familias atienden a su familiar con discapacidad sin más, sin que venga un juez ni nadie que lo diga. El día a día, pues esa madre que es atendida por sus hijos o su padre o ese padre, o esos padres que atienden a una persona con discapacidad, su día a día, eso es la guarda de hecho. Se refuerza y se establece algunas medidas para que la guarda esté reconocida y que no tengamos los padres esa dificultad muchas veces de hacer las gestiones. Y después de las medidas de apoyo voluntarias, la guarda de hecho, y están las medidas judiciales, fundamentalmente la curatela y la defensa judicial, ¿vale? Todas esas medidas judiciales serán revisadas periódicamente y son, digamos, como cuando no hay medidas voluntarias o cuando no hay una guarda de hecho que funcione, entonces pasaremos a las medidas judiciales. La tutela desaparece, bueno, la tutela queda reservada para los menores de edad, ya hablamos sobre todo de curatela. Se suprimen la patria potestad rehabilitada y la patria potestad reformada, que eran dos instrumentos que podían tener cierta utilidad en algunas situaciones, que era la patria potestad que ejercían los padres cuando la persona con discapacidad era mayor de edad. En muchos casos se producía esa incapacitación siendo mayor de edad y se rehabilitaba la patria potestad. La familia lo entendían como si fuera el hijo pues un menor de edad. Se considera excesivo y por eso queda eliminado, ¿vale? Pero ahora lo veremos porque hay algunas personas que consideran que pues habría que retomarla. Hay un proyecto en Aragón que dice que habría que recuperar, por lo menos en parte, que no fuera tan amplia, pero que para determinados aspectos podría ser útil. Otra de las notas importantes de la ley es pues, una trascendencia de la función notarial, de la función preventiva notarial, muy importante la labor del notario, que va a ayudar mucho en ese trabajo previo al judicial, de esa manera preventiva que puede ser muy útil, y en principio se pretendía una desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad, ¿vale? Tras la reforma, pues la curatela se convierte, como os digo, en la principal medida. Cuando no exista otra medida de apoyo suficiente, el juez establecerá las medidas de control oportunas y la finalidad, básicamente, como os he dicho, de la curatela es la de prestar asistencia en ese ejercicio de la capacidad jurídica. Para no alargarme más, algunas de las críticas que se le han hecho a la ley, pues es que, aunque hay distintas situaciones de discapacidad, ¿vale?, hay un único tratamiento. No es lo mismo una persona con un Alzheimer avanzado y demás que una persona con un síndrome de Down, con 18 o 20 años, con una evolución buena. En principio la respuesta está siendo la misma y no son situaciones ni siquiera demasiado parecidas. Se podría dar, según la crítica que se le dice, otro trato distinto y demás. Hay familias que creen que el legislador no se fía de ellos
que con la reforma. Yo no creo que sea así, pero hay familias que nos han trasladado esas dudas de la reforma, que creen que el papel, que se desconfía de la familia. Al contrario, el papel de la familia es trascendental, es fundamental, tanto en guarda de hecho como en cualquier otra institución, en el día a día de las personas con discapacidad, sin duda. ¿Vale? La curatela representativa, pues dicen que, pues bueno, que es difícil de llegar de ejercer en la práctica, que había una herramienta que era la sustitución ejemplar para temas de testamento, que era la posibilidad que tenían los padres de dejar dicho en testamento dónde querían que fueran los bienes de sus hijos cuando los hijos faltaran. En aquellos casos en que los hijos no podían hacer testamento, pues los padres decían, pues esto se lo dejo a ellos y lo que quede cuando ellos falten irá a, normalmente se decía, a la persona que los atienda, que los acompañe y demás. Eso se ha eliminado, se hace de otra fórmula, pero se ha eliminado esa posibilidad y es una de las reclamaciones que hay a la ley por parte de, fundamentalmente, de las familias, ¿vale? Y en cuanto a los elogios que se le está dando a la ley, en general yo soy muy partidario de la ley, me gusta mucho, hay cosas mejorables, por supuesto, pues ya salimos de ese modelo médico en el que lo único que importaba era la discapacidad, se centraba en la discapacidad y no en la persona, se centraba la discapacidad como algo sustantivo de la persona y no lo es. Tenemos que tener claro que lo trascendental es la persona, que sí, pues hay personas que necesitan para trasladarse pues una silla, para hablar utilizan otros medios de comunicación, otra fórmula, pues eso es como, pues bueno, pues hay personas altas, rubias, bajas, guapas, feas, pues forma parte de la diversidad humana, ¿vale? Ahora con la nueva ley, como os he dicho, la persona es el centro, también ponen un valor muy importante a las entidades del tercer sector, la trascendencia de la labor que llevan haciendo y que tienen que seguir haciendo, eso también está recogido en la ley y me parece un acierto. Y bueno, desaparecen privaciones de derechos que antes existían, pues como lo del derecho al voto y esas cosas que existían, o la prohibición de testar o la prohibición de conducir, etcétera. Todo eso queda eliminado, se tiene que revisar. Y la revisión de situaciones injustas como sentencias de incapacitación que yo recuerdo, que soy ya mayorcito, que había modelos de sentencia hechas a máquina, con el mismo texto y con unos espacios en blanco donde se ponía el nombre de la persona o se ponía la enfermedad que padecía. Esas eran las sentencias de incapacitación que durante muchos años hemos tenido y que, entre otras cosas, esta ley elimina. Yo lo dejo aquí y que paso la palabra a Almudena y a David, que tienen cosas más interesantes que ver. Muchas gracias. Buenos días, gracias Paco. Lo primero, agradecer lógicamente a la Fundación Lesionado Medular el que haya contado con Fundación Equitas para organizar este breve coloquio o intercambio de ideas. La idea fundamental yo creo que es esa y seguramente hacia el futuro haremos más actividades conjuntamente porque es importantísimo hacer una labor de difusión en relación con esta ley 821 que ha terminado Paco hablando de las críticas y me lo ha dejado en bandeja para empezar a hablar de esa materia. No puedo dejar de agradecer especialmente a nuestro querido patrono de la Fundación Equitas, mi querido Paco Bañó, que eres un propiciador de encuentros, gracias por tu beso, eres un propiciador de encuentros, de actuaciones conjuntas con la única finalidad de poder trabajar todos en común en favor de la persona, que esa es la labor que hacemos, así que gracias Paco.
Existe un cambio absolutamente radical, no me gusta esa palabra, pero es un giro de 180 grados en lo que es el tratamiento en relación con lo que es la persona con discapacidad. ¿Por qué existe ese cambio? Paco apuntaba, yo les digo, en mi despacho, yo soy notario de profesión, dirijo la fundación, pero en mi despacho cuando venía una persona que estaba sujeta a una tutela y que había tenido la desgracia de que falleciera su hijo, yo a la persona con discapacidad no la veía. Venía su tutor, venía a lo mejor una autorización judicial, venían el resto de los familiares. Me pasó un caso que tuve en Barcelona. En este caso la tutela la ejercía una fundación, antiguamente Fundación Tutelar, a día de hoy Fundación de Apoyo, y esta fundación ya venía ejerciendo ese modelo de apoyo, de forma que al hablar con ella yo les dije, ¿y la persona con discapacidad dónde está? Dice, ¿puede venir? Y digo, no solo puede venir, debe venir, aun cuando la norma no lo prevea. Entonces vinieron dos personas, las dos hermanas, el padre, porque era viudo, y la persona con discapacidad, atendida y ayudada y apoyada. En aquel momento era la tutora, la Fundación de Apoyo, la Fundación Tutelar. La escritura se la expliqué a todos, no había habido reforma, no había ley 821, pero sí había convención, que está vigente desde el 2006. Le expliqué a todos la escritura, a la primera que se le expliqué era la persona que más ayuda necesitaba. La función del notario es una función niveladora. Nosotros tenemos que prestar especial asistencia al otorgante necesitado de ella. ¿Qué más asistencia necesita que aquella persona que parte de un punto de partida más desventajoso por razón de una circunstancia, que es la discapacidad? La discapacidad a día de hoy es una circunstancia más, como puede ser la edad o como pueden ser otras circunstancias que afectan al desarrollo de una persona, y lo que hay que hacer es proveer de apoyos. La mayor satisfacción fue comprobar... ¿No se me oye? Hablo muy rápido. Además hablo súper rápido, perdón. La mayor satisfacción fue comprobar que desde luego la que mejor entendió todas mis explicaciones fue ella. Y cuya preocupación máxima era, ya esto es un punto humano, su preocupación máxima era cómo estaba su padre, cómo quedaba su padre, y se olvidó de ella, lo cual demuestra esa grandeza, ¿no? El cambio radical viene por la convención. Cuando hablamos de ejercer la capacidad jurídica hay que poner ejemplos, porque si no, los del mundo del derecho a veces somos demasiado abstractos, ¿no? Ejercer la capacidad jurídica es ir a comprar el pan, es coger un autobús, un contrato de transporte, es ir al cine, es comprar una entrada de cine, es ir al banco a sacar un dinero, utilizar una tarjeta de crédito. Eso es ejercer la capacidad jurídica. Yo puedo ser titular de un derecho de propiedad, me la han regalado esta botella, con lo cual soy propietaria de la botella, y ejercer mi capacidad jurídica es vertir el agua en este vasito y poder bebérmela y utilizarla, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ha negado el ejercicio de la capacidad jurídica de siempre? A aquellas personas que podían tener afectado su raciocinio, pensando ese raciocinio en términos de épocas pasadas, de forma que no tenían una aptitud suficiente para poder prestar un consentimiento, ni siquiera con ayuda, ¿no? A la mínima dificultad se les establecía un sistema de sustitución y que decidiera otro. Que esto, a día de hoy, todavía estamos bastante impregnados de este sistema, y pensemos en nuestros mayores. Perdón, utilizo la palabra nuestros mayores no de forma peyorativa, utilizo la palabra nuestros mayores en términos de cariño. ¿Cuántas veces intentamos decidir por ellos? No, mamá, lo que te conviene es esto, no, mamá, lo que te conviene es lo otro, no, papá, no sé qué, ¿no? Entonces, eso no es algo extraño, pues es lógico también que en el ámbito de la discapacidad haya sido o se haya dado. El tema de la inclusión o el tema de la actuación con apoyo no es ajeno en nuestro país en cuestiones como la educación inclusiva, no es ajeno en nuestro país en el trabajo con apoyo, y esta norma, esta convención del 2006, lo que habla es de ese ejercicio de la capacidad jurídica con apoyo. Es absolutamente trascendental. Por eso decimos que es un cambio de 180 grados. Antes ni se veía a la persona con esa necesidad de ayuda, esa necesidad de apoyo. En la actualidad se le coloca como centro del ejercicio de esos derechos. Voy a centrarme en las críticas, en dos o tres que ha comentado Paco. Un solo procedimiento, no. Antiguamente lo que había era un solo procedimiento. Esta ley 821 tiene que abarcar situaciones tan diferentes como las que ha comentado Paco. Desde una persona con una necesidad de apoyo más pequeña a una persona, por ejemplo, con un Alzheimer ya en estadio final, que tiene una necesidad de apoyo, de actuación más o menos por representación, porque la actuación desde el punto de vista
fáctico es muy dificultosa, pero que tiene una historia de vida que hay que respetar, ¿no? Entonces, ahora sí que tenemos una pluralidad de mecanismos que establece nuestro ordenamiento jurídico para dar respuesta a estas materias. Eso sí, a todos los del ámbito jurídico nos ponen a trabajar. Para mí era mucho más cómodo que me venga una sentencia, que me venga una autorización judicial, mucho más cómodo, mucho más fácil y con muchísima menor responsabilidad. Me viene un documento por parte de la autoridad judicial y yo no tengo responsabilidad. Ahora me ponen en la picota, en el medio, en el centro, para que baje al ruedo y me ponga a trabajar con la responsabilidad correspondiente, pero es lo lógico. Me ponen a mí y ponen a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a todo lo que es el mundo jurídico. Para eso, para poder tener esa creatividad jurídica de la que estábamos hablando, necesitamos dominar y saber la norma. No podemos aplicar a todos el mismo traje, no podemos aplicar a todos la misma solución, sino que tenemos que ver la persona, sus circunstancias, su familia, su entorno y ver cuál es el caso, o sea, cuál es el mecanismo que para esa persona y para lo que quiere hacer en ese momento, para su historia de vida, lo más adecuado que sea para ella. Con lo cual, justamente ahora no hay un solo procedimiento. Antes sí había un solo procedimiento, que era el de incapacitación o modificación de la capacidad de obrar. Lanzo una lanza de ayuda, valga la redundancia, por la gran actividad que han desarrollado nuestros jueces, nuestros fiscales. No voy a hablar de mí porque yo soy notario y queda feo, pero efectivamente antes se establecía una graduación por las circunstancias que fueran. Se intentó también la especialización de los juzgados. Tenemos aquí a Javier Laorden, fundador del Foro Justicia y Discapacidad en aquel momento. Se ha luchado mucho por esa especialización. Lamentablemente tenemos esas circunstancias que tenemos y que lo que hay es lo que podemos. Entonces, lo que se estaba criticando es que si tú tenías la suerte de vivir en una ciudad donde tenías un juzgado especializado, la resolución era una. Pero si tú tenías que vivir en un pueblo donde había solo un juez de primera instancia de instrucción que tiene 800.000 casos que ver al día, por no decirlo, pues a lo mejor la solución era otra, ¿no? Y más es esa crítica, ¿no? A pesar de esa actuación y a pesar de las resistencias que hemos tenido, porque es verdad que hemos tenido muchas resistencias desde el punto de vista jurídico, se consiguió la modificación. Valga aquí mi palabra, o sea, mi idea de... somos muchos los que hemos actuado bien, pero esta reforma era necesaria para que no quedara al arbitrio de la sensibilidad jurídica del operador jurídico de turno, sino que se estableciese por parte de un ordenamiento jurídico que es la Ley 821. La familia. Hay alguna expresión no adecuada o poco acertada en la propia exposición de motivos. La familia es el centro. La persona con discapacidad y la familia es el centro donde normalmente se hace ese desarrollo de esos mecanismos de apoyos. Los casos excepcionales donde a lo mejor la familia es perjudicial para ese desarrollo son mínimos, son casos excepcionales. No podemos hacer de la excepción la regla general. Y es normalmente en el ámbito familiar donde una persona recibe esos apoyos, yo por lo menos, ¿no? La desprotección ha sido otra crítica. Uy, ahora ya todos quedan desprotegidos. No, aquí no hay desprotección de ningún tipo. Vamos a hablar ya de fomento de la autonomía de la persona, lo que pueda hacer, hasta lo que pueda hacer, con lo que pueda hacer y con toda la ayuda que sea necesaria. Otra cosa es que también se pueda establecer mecanismos de protección patrimonial, protección al patrimonio, pero no ponerle una jaula de oro a una persona. O sea, es fomento de la autonomía personal y protección del patrimonio. Me parece muy acertado porque todos, lógicamente, lo que no queremos es que, y hablando en plata, nos desvalijen, ¿no? ¿Vale? Pero eso es protección del patrimonio, pero no excesiva protección hacia la persona, ¿no? Y ha apuntado también otro tema al hablar de la legislación aragonesa. Les voy a hacer un pequeño inciso. En nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, en el Reino de España, tenemos diferentes lugares donde se aplican diferentes legislaciones. Una de ellas, por ejemplo, es Cataluña, que tiene derecho, lo que se llamaba entonces derecho foral. Si digo esta expresión me llaman antigua, pero es derecho foral. En Cataluña sí que se dictó el mismo día que entraba en vigor la ley un decreto de adaptación rápido. Aragón no lo tiene, ¿vale? Pero Aragón, cuando hablaba Paco, Aragón tiene una peculiaridad muy importante, tiene un derecho donde además es la libertad civil la que reina. La libertad civil es la autonomía de la voluntad, que esta ley es lo que intenta consagrar, ¿no? Entonces estaba viendo un proyecto de reforma porque en Aragón esta norma, en su meollo de Código Civil, no rige, sí la norma procedimental, entonces tiene que haber una reforma.
ellos no tienen patria potestad, en el sentido de patria potestad como tenemos en el Código Civil. Por ejemplo, en Cataluña es potestad parental y en Aragón es la autoridad familiar y tienen unas regulaciones súper flexibles ya de antes, como es la Junta de Parientes, que son mecanismos que lo que se están intentando ver es cómo adaptamos eso dentro de lo que es nuestra propia tradición jurídica, porque existe. O sea, nuestro país es tan rico y tan diverso que tenemos muchísima variedad dentro de lo que es un territorio tan pequeñito. Si lo comparas con otros países, tenemos una diversidad y una variedad que nos hace, la verdad, enriquecernos muchísimo, ¿no? Voy a intentar centrar, porque yo hablo como las... Me dejan, me creo que una hora, así que contrólame. Voy a hablar de principios fundamentales, ¿vale? El principio fundamental, esta norma reforma la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico y consagra y hace efectivo lo que es el corazón de la Convención, que es el artículo 12. Para que yo pueda hablar de capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás, es que me permitan actuar y que luego esa actuación no sea atacada, ¿no?, por un vicio anterior, ¿no? Entonces, el primer principio fundamental es la preferencia de los apoyos voluntarios. Los apoyos voluntarios son los que nacen de la propia persona, ¿vale? Los apoyos voluntarios están recogidos en el Código Civil. El apoyo estrella es el artículo 255 del Código Civil. Es lo que en otros ordenamientos jurídicos, como puede ser, por ejemplo, en Colombia, también lo tienen regulado en Perú. He de decir que, primero, somos la legislación más avanzada en el ámbito europeo. En este caso, pongámonos una medallita. Y en segundo lugar, tengo que felicitar por primera vez a todo el arco parlamentario, porque por primera vez creo que ha prevalecido la dignidad del ser humano frente a todo el tipo de ideologías, porque esta norma fue aprobada casi por cuasi unanimidad, es decir, nadie votó en contra. Creo que este ejemplo de esta norma se tiene que poner también en valor en un momento en el que yo creo que también lo necesitamos, ¿no?, el llegar a consensos, el llegar a acuerdos. Bueno, preferencia de los apoyos voluntarios, son los que nacen de mis propias necesidades, de mi propia experiencia. ¿Quién mejor que yo conozco dónde necesito ayuda, ¿sí?, dónde puedo necesitar que se establezcan esos mecanismos de apoyo, de salvaguardia, ¿no? Cuando antes el mecanismo era la sustitución, y en la actualidad tenemos que tener dos conceptos muy claros, ¿vale? Para el ejercicio de la capacidad jurídica, la Convención no nos deja en el aire. Utiliza, ni tampoco la regulación 821, la ley 821, utiliza dos conceptos. Uno es el apoyo, la asistencia, la ayuda, que puede ser formal, informal, quien me ayuda, y otro es el concepto de salvaguarda o salvaguardia, ¿vale?, que es también fundamental porque también lo consagra la propia Convención y lo consagra nuestro Código Civil. Lo que establece la Convención y cumple la ley 821 es: el Estado está obligado a proporcionar a la persona que necesite ayuda en el ejercicio de su capacidad jurídica esos apoyos. No se refiere a que tenga que materialmente dárselo, eso es un ámbito del Estado social donde, por desgracia, tenemos las circunstancias que tenemos y vamos llegando a donde podemos llegar, que podrá ser objeto de crítica o no. Pero se refiere a que me permita el ordenamiento jurídico aquellos vehículos, que me dé las carreteras para que yo pueda establecer esos mecanismos de apoyo. Pero no se olvida del concepto de salvaguardia. Y la salvaguarda lo consagra la propia Convención, lo traslada a la ley 821. Las salvaguardias tienen que tener un efecto, por un lado, positivo, atender verdaderamente que se está cumpliendo la voluntad de la persona. Es decir, que no está haciendo la persona que ejerce de apoyo como sustituto de su voluntad. Pero también hay que evitar el abuso, la influencia indebida, el conflicto de intereses y la despatrimonialización, a la que se refiere también la propia Convención en su párrafo quinto, en su artículo 12, ¿no? Esas salvaguardias, según la Convención, deben de estar, o los mecanismos de apoyo, deben de estar sometidos a una revisión periódica, lo consagra la ley. Tienen que ser temporales, también lo consagra la ley. Tienen que adecuarse a la persona, también lo consagra la ley. Y tienen que también tener una revisión bajo una autoridad u órgano judicial. Es el concepto de autoridad del artículo 12 el que recoge justamente la relatora de Naciones Unidas, Catalina de Bandas, en el informe que presentó en Naciones Unidas en diciembre del 19, en relación con lo que es el ejercicio de la capacidad jurídica, señalando justamente que donde se ejercen con carácter general derechos fuera del ámbito judicial, en el ámbito extrajudicial es en sede notarial. De ahí que el vehículo a través del cual una persona pueda establecer esos mecanismos
para determinar qué apoyos necesitan la capacidad jurídica sea en sede notarial, porque conforme a nuestro propio ordenamiento jurídico somos los encargados de dilucidar las contiendas, los derechos, los contratos, cualquier tipo de actuación que tiene cualquier persona fuera del ámbito judicial. De ahí que se consagre, por tanto, como un vehículo a través del cual se ejercita un derecho humano, donde se casa, donde se vende, donde se compra, donde se hace testamento, donde se divorcia uno, donde constituye una empresa, tenga o no tenga discapacidad, siendo posible, teniendo esa aptitud, será en sede notarial. Eso es el principio de los apoyos voluntarios. La seguridad jurídica la proporciona justamente la actuación del notario, con lo cual no hay pérdida de seguridad jurídica. Y priman, por tanto, esos apoyos voluntarios. La estrella, el 255 del Código Civil, son los llamados planes de apoyo centrados en la persona. Al movimiento asociativo esto no le suena chino. A los que nos suenan a chinos es al mundo jurídico. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico sabemos mucho derecho, o poco, pero lo que no tenemos ni idea es del ámbito social, vamos a ser claros. Al mundo del derecho, al ámbito jurídico nos suena japonés. Pero los planes centrados en la persona, al ámbito social, es el día a día de lo que hacen las entidades y las fundaciones y las escuelas. El día a día. Es a través de esta ley, esos planes de apoyo, con esa seguridad que da el 255, podrán tener ese traje jurídico, revestirles de ese traje jurídico para que puedan actuar en derecho, ¿sí? Luego, si puedo, me referiré al 255, pero contrólame un poco, ¿vale? El segundo principio fundamental es la eliminación de la incapacitación y de las instituciones de sustitución. Antiguamente, y Paco Baño me va a permitir que cuente la anécdota, tú tienes un sellito donde te llamaban inútil total, ¿me equivoco? Sí, y en esto hay que tener en cuenta también que la historia hay que juzgarla bajo los parámetros y las circunstancias de cada momento, ¿no? Hablar ahora de inútil total no es una aberración. En aquel momento era una aberración igualmente, pero no había esa sensibilidad social, ¿no? Entonces, la incapacitación era ese sello que se le ponía con la mayor buena voluntad por parte de las familias, con la mayor buena voluntad, pero con muchas buenas voluntades se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Entonces se ha eliminado esa incapacitación, ese seño, ese marchamo, ¿no? Y constituía un estado civil, estado civil de soltero, casado, viudo, divorciado, pues también el de incapacitado. A día de hoy ya no hay ese estado civil, ya no hay un estado civil de incapacitado, no existe. La discapacidad es una circunstancia como cualquier otra que he mencionado con anterioridad. Y se elimina la sustitución. La sustitución es lo que les he comentado al principio, que yo no veía a la persona con discapacidad, ni la veía, que había fallecido su madre. Creo que también podía tener un papel importante en esa escritura de herencia, ¿no? Otro principio que consagra es el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. El respeto a la voluntad, derechos y preferencias. Utiliza también la expresión en nuestro Código Civil, voluntad, deseos y preferencias. Lo que pido a todos los que hablen de esta ley, me ha chocado una cosa que has dicho, Paco, soy partidario. Tenemos que eliminar ese concepto. De las leyes uno no es ni partidario, ni contrario, ni me gusta ni no me gusta. Las leyes es nuestro ordenamiento jurídico y se aplican o no se aplican. Podrán opinar, pero se tienen que aplicar, ¿sí? Entonces, perdóname, pero no sé, yo tampoco soy partidaria a lo mejor de pagar tanto impuesto y me toca, ¿sí? Entonces, las normas se cumplen, ¿no? Entonces, esta ley es perfectible en algunos aspectos, seguro, ¿vale? Pero hay que defenderla y estamos ahora justo en el momento en el que nos estamos jugando su aplicación, ¿no? Entonces, por eso hago ese llamamiento yo soy, lógicamente, coincido con lo que consagra esta norma, coincido plenamente, y ahora tenemos que aplicarla adecuadamente, ¿no? Entonces, muchas veces se ha dicho, ¡ah, qué bien, ahora yo voy a poder hacer lo que quiera! Eso, sinceramente, hace mucho daño. Hace mucho daño. Igual que hace mucho daño irse a los casos extremos, porque los casos extremos jamás podrán ser la regla general, ¿sí? Los casos extremos, y cuando se acerquen a esta norma, no piensen en su caso. Que también, seguro que a través de esta norma se le puede dar solución a su caso, pero si solo nos miramos el ombligo y pensamos en nuestra norma, empezamos a ver las dificultades, ¿no? No podemos pensar en el caso del coma, ¿dónde están los apoyos? ¿Dónde están los apoyos? Bueno, pues en el caso del coma, los apoyos también los consagra la propia Ley 821, porque habla de algo que es fundamental, que es la historia de vida. Es decir, lo que en la filosofía del derecho se ha llamado la historia de vida, lo que ha vivido esa persona, ¿no? E incluso me han dicho a la cara, hay personas que no tienen ni historia de vida. Ahí lo siento, pero me revelo, ¿vale? He tenido muchos padres con hijos con una discapacidad más severa
donde sé perfectamente que esa madre y ese padre saben lo que les gusta, lo que no les gusta, dónde quieren ir, dónde no quieren ir, mucho mejor que ningún otro. A esos padres les he dicho, déjenlo por escrito, porque cuando ustedes falten, quizás eso no se sabe y no se conoce. Y ahí hay historia de vida. A lo mejor no hay una historia de vida trascendente como puede tener otra persona. Para mí me parece súper trascendente porque es la historia de vida de un ser humano que tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros a pesar de las circunstancias que pueda tener, ¿no? Entonces, no nos vayamos a los extremos, pensemos en que esta ley da una cobertura general a todos. La publicidad, el sistema de publicidad se consagra a través del único lugar donde se puede consagrar, que es el lugar donde está recogido todas las circunstancias de la persona, que es el registro civil. Además tiene una publicidad restringida, no es cuestión, no podemos ir cotilleando, no, es una publicidad restringida por toda la normativa de protección de datos. Hay otro principio que es menor intervención y revisión periódica. Vamos a ver, la autoridad notarial podrá actuar en muchísimos casos, pero habrá casos en los que por una imposibilidad de hecho no será posible prestar un consentimiento. Esos casos tendrán que ir lógicamente a la autoridad judicial con la intervención del Ministerio Fiscal que tengo a mi izquierda, ¿no? Eso es la llamada desjudicialización. Los supuestos en los que necesiten ir al juzgado, irán al juzgado, pero no nos lleven a todos al juzgado porque no hace falta, ¿sí? Esa es la menor intervención. Incluso yendo al juzgado, menor intervención y revisión periódica. Se van a sorprender porque en España no se sabía el número de personas que estaban incapacitadas, ni se sabe. No hay una estadística. Podría haber estadísticas que sacaba Fiscalía que podemos darnos una orientación, pero no se sabe el número total, ¿no? Entonces, revisión periódica es la discapacidad, como cualquier circunstancia, la edad. Yo no tengo la capacidad ni la autonomía que tenía a los 20 años. Tengo 46, pues tengo mucho menos que tenía cuando tenía 20, o menos fuerza, ¿no? Pues en este caso lo que te está diciendo con la revisión periódica es que se tiene que adaptar a las circunstancias, con lo cual no puedes quedar petrificado bajo el mismo sistema de siempre, ¿no? Hay otro principio fundamental, los ajustes razonables, la exigibilidad de ajustes razonables, tanto en el ámbito notarial como en el ámbito judicial. Es importantísimo, el ajuste razonable no son solo, se ve muy rápido cuando son barreras físicas, las rampas se ven súper rápido, pero hay barreras jurídicas, el lenguaje es una barrera, se puede convertir en una barrera. Yo recuerdo que vino una persona con discapacidad auditiva a hacer testamento a mi despacho y en aquel momento necesitaban, ya no, 2 testigos. Lógicamente vino con 2 testigos que también tenían discapacidad auditiva. Lógico, es que es lógico. Bueno, pues en aquel momento no podían ser testigos porque la norma les negaba la aptitud para ser testigos. Yo no tuve el cuajo, por decirlo de forma clara, de decirle a dos personas, la ley no te deja ser testigo. Lo que hicimos fue 2 testigos que no oían y 2 testigos que oían. ¿Por qué? Porque el testamento es eminentemente formal y no puede autorizar una escritura o un documento que pueda ser objeto de ataque. Me refiero a antes de la ley, todo esto ya ha pasado. Pero allí la adaptación y la accesibilidad jurídica la necesitaba yo, porque entre ellos se comunicaban de vicio. La que no me enteraba de nada era yo. Necesitábamos el intérprete de lengua, porque era la forma o el vehículo de comunicación. Bueno, esos ajustes razonables en el ámbito jurídico también se da. Tenemos, por tanto, actuaciones como la lectura fácil, que no solo es para la discapacidad, sino también para personas mayores. El día que le llegó a mi padre una citación porque le habían atracado al pobre y él era la víctima, casi se da... Él no era de derecho, era médico, no tenía ni idea de toda esta jerga y decía, me van a llevar a mí al paredón, me van a ensillonar a mí, porque claro, le citaban para una rueda de reconocimiento y la terminología de ese documento a mi padre le dio miedo. ¿Pero qué es esto? Y dije, no te preocupes. Ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Es la accesibilidad jurídica que va mucho más allá. Apunto 2 o 3 cosas, pero va mucho más allá. Y finalmente, pues no me quiero... Sí. Seguro que hablará también de la accesibilidad jurídica, facilitador, David, ¿verdad? Y luego hay otro principio fundamental que es la superior vigilancia de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal. Vamos a ver. Cuando se me ha dicho que ya no estamos bajo la autoridad judicial, perdón, en este país todos estamos sujetos a la actuación de los jueces, es decir, no puedo hacer lo que me dé la gana. Estamos todos sujetos a la actuación de los jueces, es decir, si yo meto la pata o hago algo más, la autoridad judicial tendrá que intervenir, es la única forma. Entonces, sigue existiendo esa autoridad judicial y ese control por parte del Ministerio Fiscal.
No, lo que se ha dicho es, intervenga usted en los casos en los que sea necesario e imprescindible. En aquellos casos en los que yo puedo establecer ese mecanismo de apoyo por vía de autonomía de la voluntad con la debida seguridad jurídica, pues no hará falta intervenir, salvo que haya un abuso. En ese caso tendrá que intervenir, como tendría que intervenir en cualquier otro supuesto, ¿no? Centrándome en la regulación, no sé cuánto me queda, poco, vale. No es que me guste el micro, es que me gusta hablar. Centrándome en la regulación, tenemos el artículo 259 y siguientes establece una serie de disposiciones generales. Esas disposiciones generales, de ahí se extraen los principios que les he ido comentando, ¿vale? Esas disposiciones generales se aplican a todas las medidas de apoyo, ¿vale? Las que nacen de la voluntad y las que pueden nacer también de la voluntad, pero que revisten forma judicial, ¿vale? Las voluntarias son las que revisten forma notarial, pero también pueden ser voluntarias las del ámbito judicial, porque uno puede ir directamente al juzgado en vez de ir directamente al notario, ¿eh? Lo puede elegir perfectamente. Tenemos esas disposiciones generales, y en esas disposiciones generales se establece cuáles son las funciones de la persona o personas que presta apoyo. Se las voy a leer porque son muy gráficas. Atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona, procurar que la persona pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informar a la persona, ayudar a la persona en su comprensión y razonamiento, facilitar que pueda expresar sus preferencias y fomentar que la persona pueda ejercitar el día de mañana su capacidad jurídica con menos apoyo. Esas son las funciones de las personas que prestan apoyo, ¿vale? A continuación regula las medidas voluntarias. El artículo 255 es clave, son los planes de apoyo centrados en la persona. Este artículo fue objeto de reforma desde que entró en Cortes hasta que salió. Quedaba muy claro que podía, cuando entró en Cortes, una persona en previsión. Ahora habla de apreciación, es decir, una persona que a día de hoy tenga una necesidad de apoyo puede perfectamente en escritura pública designar quiénes son las personas que puedan establecer que puedan prestarle ese apoyo. Pero ese artículo además establece una regulación muy amplia. Es cortito, pero habla de órganos de control, cómo se puede ejercitar ese apoyo, si significa que me acompañen, que no me acompañen, si es más intenso o menos intenso. Tienes esa posibilidad de hacer ese traje a medida para esa persona por vía de escritura pública. Traje a medida, que es una expresión que acuñó mi querido Rafael Leña, también en el ámbito de la judicatura se ha acuñado ese traje a medida, de intentar hacer siempre he dicho que el notario es un modisto de la autonomía de la voluntad, pero un modisto, no un pretaporte que todos son igual, ¿no? Un modisto. Entonces, ese artículo 255 permite establecer esos mecanismos. Además, tenemos los poderes y los mandatos preventivos, también fundamentales. Os cuento un caso que tuve, era una persona con un Alzheimer incipiente, es decir, en primer estadio, conocedora de que cada día iba a tener más necesidad de apoyo. Es fundamental también pensar en la persona. Una persona de 20 años con una determinada necesidad de apoyo puede tener una evolución que a lo mejor cada vez necesite menos apoyo, pero una persona con un Alzheimer incipiente cada vez va a necesitar más apoyo y al final va a necesitar una representación, porque va a haber un momento en el que va a haber una imposibilidad de hecho de actuar. ¿Sí? Entonces, a esta persona, ¿qué le recomiendas? Pues en todo lo medida que sea posible una actuación conjunta, pero al final va a acabar con una representación, porque va a tener una imposibilidad de hecho de actuar. Y eso no es discriminación por razón de discapacidad, eso por desgracia es la realidad, porque se nos aplicaría absolutamente a todos, ¿no? Entonces, el poder y el mandato preventivo es aquel instrumento que habilita a otro a actuar en tu nombre, y aquí tienes la misma posibilidad de hacer ese traje a medida. Muchas veces les digo, y entiéndame lo que explico, desnúdense delante de mí en el sentido de cuéntenme qué pasa con su vida, ¿sí? El poder preventivo que necesita Amancio Ortega o Juan Roch no es el mismo que necesito yo, porque la vida y las necesidades de gestión de Juan Roch y de Amancio Ortega son muy diferentes a las que tengo yo, y mis circunstancias son muy distintas. Por ejemplo, a los mayores siempre les recomiendo cuestiones relativas a la ley de dependencia, cuestiones relativas a informes médicos, cuestiones relativas a la contratación domiciliaria de personas que estén en casa conmigo. O sea, hay que hacer y eso no se piensa, y es fundamental. Entonces hay que pensar, ¿qué necesito? Si yo no puedo actuar en mi día a día, ¿qué necesidades tengo y qué necesidades preveo tener para intentar completar? Y luego, por ejemplo, la venta, porque hay veces que hay que vender el piso para poder mantener, hay veces, pero es un riesgo, claro, porque permites a otro vender. Y ahí siempre les digo, ¿cuántos hijos tiene? 3, pues que actúen los 3. Para el día a día a lo mejor solo hace falta que actúe uno,
¿sí? Pero a lo mejor para vender la joya de la corona, que es lo que he podido montar durante toda mi vida de trabajo, que es tener una casa, pues a lo mejor hará falta que actúen los tres. O incluso también puedes pensar en mecanismos de alternativos de protección, que quiero decir, consentimientos alternativos de un familiar, etcétera, ¿no? Entonces, que no tiene por qué ser mi hijo, puede ser a lo mejor mi hermano, que seguramente no se va a beneficiar de mi herencia y le va a dar igual que deje más o deje menos. Yo lanzo datos, ¿no? Entonces hay que hacer desnúdese delante de mí en el sentido no literal, como es lógico, sino cuénteme qué es lo que le pasa. Y también hay veces que les digo a la familia, en todas las familias está el que se ocupa de todo, el que es un agarrao y el que pasa de todo. O sea, nadie tiene una familia que no tenga esto, porque a lo mejor es un familiar directo, a lo mejor es un postizo, como los llaman. Entonces ninguno de nosotros, los 7 pecados capitales están no inventados, no vamos a ser tan originales de inventar uno nuevo, ¿no? Entonces no se asusten, yo no me asusto porque me pueden contar y si no lo empiezo a contar yo. Entonces es que eso es así, ¿no? Entonces, pero me tienen que decir, porque si no es como si al médico le engaño, le digo que me duele el hígado y en realidad lo que me duele es el corazón, ¿no? Pues no tiene sentido, no me va a poder dar esa medicina preventiva como es el caso que es el ámbito notarial. Y cuando fallen las medidas voluntarias, ¿cuándo fallan las medidas voluntarias? Piensen, por ejemplo, o son ineficaces. Yo he hecho un poder preventivo, nos lo hemos currado un montón, hemos hecho un trabajo fantástico, pero de repente acaece la circunstancia y esa circunstancia en concreta no está prevista. ¿Sí? No está prevista. Caso que tuve en mi despacho. El señora, y ya terminaré con esto porque la guarda de hecho y la medida judicial se la dejo a mi compañero David. Caso que tuve en mi despacho, persona que había hecho conmigo la herencia de su marido en el año 2014, poder preventivo en el año 2016, poder preventivo en el que, es que lo recuerdo perfectamente, se sorprenderán porque es que las conversaciones estas humanas, no me acordaré de muchos artículos, pero de las cuestiones humanas me acuerdo siempre. Me dicen, tengo a no sé quién enfermo, me acordaré. Entonces, esta señora no quería autorizar la venta, no quería. Entonces, si no quiere, hizo todo un poder de administración, de gestión, tal, pero no quería. ¿Qué ocurre? 2021, justo después de la entrada en vigor de la norma, necesitan vender. ¿Sí? Ya estaba toda la operación montada, a mí me llega al final y de repente veo, digo, oye, este poder no autoriza para vender. Digo, ¿cómo está su madre? Bueno, digo, no, pues me voy a verla. Entonces me desplazo al domicilio porque ella no podía venir, me voy a verla y efectivamente me encuentro con una persona que está encamada, con una imposibilidad de hecho de comunicarse conmigo. Una circunstancia, una imposibilidad de hecho. Pero al trasladarme veo, está perfectamente cuidada, está perfectamente atendida, vive en casa de uno de sus hijos con la nuera. El asistente social va continuamente, tiene una buena... ¿Qué hice al volver al despacho? Dejarle la vía expedita al ámbito judicial. ¿Por qué? Porque como estoy tan cerca, porque estamos en pueblos de 500 habitantes a veces, como estoy tan cerca de la familia, sé perfectamente, y había hecho toda la documentación, hice un acta donde constaté, son tantos de familia, la herencia se autorizó tal día, 3 hijos, esta persona. Posteriormente hice un poder. El poder contiene todas estas facultades, pero en la actualidad es ineficaz porque no te permite la actuación. Con lo cual, como ya es imposible de hecho una medida voluntaria, lo único que cabe es o bien una guarda de hecho si estás en el resto de España, porque en Cataluña no tenemos guarda de hecho, o bien una medida judicial porque es la única que puede suplir la voluntad de una persona. Entonces, cuando ya no hay posibilidad de actuación y la medida es ineficaz o hay alguno que ha ejercido mal esa medida de apoyo, es entonces lógicamente donde siempre estaremos bajo la autoridad judicial y la intervención del Ministerio Fiscal, incluso con la obligación por mi parte de comunicar al Ministerio Fiscal la existencia de una desprotección patrimonial o falta de fomento de la autonomía de una persona, como es lógico y normal. Con lo cual, y como cierre, han dejado allí, pero voy a explicar qué es. Dirán, ¿estos dibujitos qué son? Estos dibujitos es una guía que hicimos, más de 100 preguntas, sobre la Ley 821. Es una guía que hicimos conjuntamente con el CERMI, la ONCE y la Fundación Bancaria La Caixa. Está en versión ordinaria y en lectura fácil. En este código QR, ustedes lo apuntan con el móvil, ahora nos hemos vuelto muy modernos, y entonces se podrán descargar esa guía. La azul es la versión ordinaria y la amarilla es la lectura fácil o naranja, ¿vale? Finalmente necesito también, he hecho una alabanza al sector o a todo el arco parlamentario en relación con la unidad a la hora de abordar esta ley,
y tengo que hacer también esa alabanza al sector de la discapacidad. Fue absolutamente fundamental la actuación conjunta de CERMI, ONCE, Plena Inclusión y demás entidades, Fundación de Lesionado Medular y cualquier otra entidad que habéis estado codo con codo trabajando. Si dejo de mencionar a alguien, que no se sienta ofendido, ¿vale? Pero de verdad que ha sido un trabajo fundamental el trabajar codo con codo en esta norma. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, técnicamente ya casi buenas tardes. Muchas gracias a ambas fundaciones por haber considerado la participación de la Fiscalía en esta jornada. Y bueno, ya me gustaría felicitar por la organización de la propia jornada y también por la exposición de los dos ponentes que me han precedido en la palabra, Paco y Almudena. Yo creo que han dado ya una exposición muy amplia, muy exhaustiva de posiblemente todo lo que les puede interesar. Yo voy a tratar de ser muy breve y de explicar un poco en 15-20 minutos máximo algunas de las preocupaciones que tenemos en la Fiscalía, y también me van a permitir la libertad, con permiso de los organizadores de la jornada, de decirles que desde ya me interrumpan cuando quieran, levantan la mano, eso sí, para ver quién está hablando, porque la idea era de finalizar a la actividad, si no me equivoco, con un coloquio, y quizá tengan preocupaciones concretas que además así pueden reconducir lo que yo vaya a decir hacia esas preocupaciones. Desde ya, si alguien quiere decir algo, que lo diga, por favor. Bueno, entonces, yo querría empezar recordando cómo definió esta reforma legal una de las catedráticos que quizá más han escrito y más la han impulsado, y la definió como un tsunami, lo cual podría tener a lo mejor alguna connotación negativa, aunque yo creo que se pretende describir como un tsunami para destacar algo positivo, que es una transformación profunda, total, de todo un sector del ordenamiento jurídico. Quizá hacía décadas, unas cuantas décadas, que no se producía una reforma tan profunda de todo un sector del derecho de la persona en nuestro ordenamiento jurídico. Y esa es la primera preocupación que podemos tener desde la Fiscalía, es que la reforma es tan profunda que tras el tsunami es necesario estar vigilantes para que la sedimentación de esa reforma, lo que vaya a quedar, sea coherente en la práctica con su finalidad y congruente con todo lo que se regula. Y hemos lanzado en la Fiscalía alguna modesta iniciativa de estudio de lo que se está haciendo ya en los juzgados, de análisis de las resoluciones que van recayendo en juzgados de primera instancia y de audiencia provincial, y aunque pues, por supuesto con carácter general se están haciendo las cosas muy bien, sí hay algunas cosas que vamos detectando que nos preocupan, en línea de buscar esa sedimentación adecuada de los nuevos conceptos de la ley. Y para empezar, serían algunos que pudieran parecer muy básicos, y seguros que aquí, en el entorno en el que estamos, pues parece que es como de perogrullo y que es volver como a los inicios de la evolución de esta materia cuando se aprobó la Convención, pero sí detectamos que es necesario precisar e insistir en el concepto de discapacidad y en el concepto de apoyo, en lo que sea relevante para el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, porque una de las consecuencias que tiene esta ley es que, al haber eliminado conceptos jurídicos técnicos que estaban muy arraigados y haberlos sustituido por conceptos nuevos, algunos con significantes muy comunes, pues pudiera llevar a cierta confusión o a necesidad de precisión de qué queremos decir cuando hablamos de apoyo, que tiene un significado muy amplio y muy general, mucho más amplio que el estrictamente técnico-jurídico de la ley en el Código Civil. Incluso, ¿cuál es la discapacidad, el concepto jurídico de discapacidad técnico que nos interesa para el apoyo a acordar en un procedimiento judicial? Por ahí quería empezar. En cuanto al concepto de discapacidad, y ya me perdonarán porque dirán, pero ¿cómo nos viene David a recordar esto, ¿no? Pues es que no solo soy yo, es por ejemplo una sentencia muy reciente, la 964/22 del 21 de diciembre del Tribunal Supremo, que lo ha tenido que recordar, porque hay algunos casos todavía en los que se sigue identificando la discapacidad con una deficiencia o con una enfermedad, y es necesario subrayar y ir otra vez al concepto de la Convención. Incluso nosotros vamos más allá y estamos estudiando la posibilidad de técnicamente ir a los conceptos de la clasificación internacional
para el funcionamiento de la discapacidad y la salud, que fue previa a la Convención, pero que aporta herramientas muy prácticas, que son las utilizadas por el Reglamento de Reconocimiento de la Discapacidad a nivel administrativo, para recordar y precisar que la discapacidad es el resultante de la interacción entre determinadas circunstancias de salud con el contexto ambiental, social, incluso personal, el resto de bagaje de la persona, que resultan en una serie de circunstancias de su funcionamiento habitual en su vida diaria que limitan algunas esferas de actividad o restringen algunos ámbitos de desempeño y participación. Bueno, nosotros todos lo sabemos, pero es necesario subrayar, incidir. Les llamo la atención sobre esa sentencia, es muy reciente, como les digo, del 21 de diciembre, la 964-22, porque ahí el Tribunal Supremo se ve la necesidad de volver a recordar que no se puede dar la mayor relevancia al diagnóstico, a la circunstancia de salud, que no es eso, que lo que hay que examinar es el funcionamiento de esa persona en su vida diaria, que hay una circunstancia de salud, o lo que en terminología anterior decíamos una deficiencia, que hay que analizar para ver en ese contexto, sí, pero hay que recordar, y ya nos remontamos a principios de este siglo, cuando Naciones Unidas lo subrayaba, que puede haber enfermedad, deficiencia sin discapacidad, y puede haber discapacidad sin enfermedad o deficiencia claramente identificada o diagnosticada. Y por lo tanto hay que separar esos dos ámbitos y tener bien claro ese concepto de discapacidad. Y el segundo elemento que nos preocupa y que estamos viendo también en las resoluciones judiciales, que es necesario subrayar la precisión, es el de apoyo relevante para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y aquí además vemos que en el ámbito judicial es necesario restringir el concepto sin perjuicio de que en otros ámbitos, y quizá el de los apoyos voluntarios, pudiera ser algo más amplio, pero estamos viendo resoluciones que confunden y, por ejemplo, establecen una curatela y nombran un curador para la alimentación, vestido y toma de medicación. Digo, eso no es el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. El apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica es aquel que asista o, en el caso más excepcional, represente para tomar decisiones para que esa persona tenga garantizado en condiciones de igualdad todos sus derechos a fin de cubrir, por supuesto, como no, entre otras, sus necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, vivienda, etc. Pero el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica no es el que presta materialmente esa asistencia, y ahí tenemos otro tercer concepto necesario de precisión que puede llevar a equívoco, por lo que digo, porque es un concepto común, el de asistencia. La asistencia es también un término muy amplio que podemos identificarlo con la asistencia material, el cuidado personal en esos ámbitos, y tiene mucha importancia, y efectivamente esa asistencia es un apoyo de la persona con discapacidad, como son otros muchos apoyos, herramientas en el funcionamiento de la vida diaria, pero la asistencia que nos debe de preocupar desde el punto de vista de la relevancia de un procedimiento de apoyos jurídico-civiles es la asistencia en el ejercicio de la capacidad jurídica. ¿Y qué es la capacidad jurídica? Bien, bueno, podemos... Aquí queda mucho por escribir sobre esto porque la ley no lo define directamente, pero podemos, yo creo que estar bastante de acuerdo todos en considerar que el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica es el referido al apoyo en los procesos de toma de decisiones relevantes para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y esos procesos de toma de decisiones, como bien recordaban Almudena y Paco, están conformados fundamentalmente por tres elementos que son conocer la información y comprenderla, conocer las diferentes alternativas y sus consecuencias, tomar la decisión y poder asumir las consecuencias de esa decisión. Ese sería el apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. Y muy próximo, muy cerca de este apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, tenemos otro apoyo que también a veces se puede solapar y confundir, que es el apoyo para expresar la voluntad. Quien tiene dificultades de comunicación. Y ese apoyo es el que se va regulando ya de forma separada en las leyes, sería el de los ajustes razonables, de los procedimientos, todo lo que se regula en la normativa de accesibilidad para acceder a la información y comunicar la decisión, pero ya eso empieza a separarse un poco estrictamente del apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, sin perjuicio de que en el ámbito familiar, cuando el apoyo lo presta un familiar en una guarda de hecho o una persona de confianza en un apoyo voluntario, confluyan en la misma persona, pero no es el apoyo a resolver en un procedimiento judicial a la hora de establecer una curatela. Bueno,
ya siento irme un poco por derrotero, es un poco técnico, pero créanme que de verdad tiene una relevancia práctica, porque es que la ley ha querido, como bien se ha dicho también, que la justicia se meta menos en la vida de las personas con discapacidad. Y vemos el riesgo, lo estamos viendo, de que si no precisamos esto no conseguimos ese efecto. Y hay que decir, oiga, es que el juzgado no tiene que intervenir para alimentar, para vestir, para administrar la medicación, si es toda esa serie de servicios se solucionan en el ámbito familiar o, como es debido, en determinados ámbitos prestacionales. Porque muchos de ellos están cubiertos además por otras regulaciones que atienden a las circunstancias de las personas con discapacidad, como es la legislación de dependencia, por ejemplo. Entonces, no se debe de confundir la discapacidad relevante a estos efectos con una situación de dependencia, que es también muy importante, también está amparada por el derecho de la discapacidad, pero es otro campo. Bien, y ya quiero pasar a otro punto, que sería el segundo elemento, digamos, de mayor interés para la Fiscalía en el seguimiento de la aplicación de la ley, que es el que se cumpla el principio de prevalencia de la voluntad, deseos y preferencia de las personas con discapacidad. En esto tengo que decir que estamos razonablemente satisfechos, aunque todavía no tenemos balances estadísticos muy exhaustivos, pero sí estamos haciendo muestreos, y si nos encontramos que, con la fortuna de que la primera sentencia, la 589/21 de 8 de septiembre, ya entró de lleno en la relevancia de la voluntad de la persona con discapacidad a la hora de resolver todo lo relativo a los apoyos, eso ha tenido un calado tremendo ya en la jurisprudencia menor, en las audiencias provinciales, en los juzgados, y afortunadamente cada vez son más, ya son mayoría, y cada vez son más las resoluciones judiciales que tienen en cuenta la voluntad de la persona en todos los aspectos del proceso, que son sobre la necesidad del apoyo, sobre el alcance del apoyo, la voluntad de la persona acerca de, el alcance me refiero al ámbito, es decir, primero si necesito ser apoyado y si quiero ser apoyado. Después, en qué materias, en qué aspectos de mi vida necesito el apoyo y en cuáles no los necesito o no lo quiero. En tercer lugar, cómo se presta. Si el apoyo quiero que se me preste con una mera asistencia o incluso voluntariamente admito que pueda ser representado en determinadas circunstancias. Y la voluntad de la persona en cómo se supervisa ese apoyo, qué salvaguardas, qué controles se establecen a quien ejerce el apoyo. Y perdón, el quinto, ¿quién presta el apoyo? Entonces, la voluntad de la persona en esos 5 elementos. Estamos viendo con gran satisfacción cómo cada vez más son las resoluciones judiciales las que consideran la voluntad de la persona en los 5 aspectos y subrayan más, cada vez más, la importancia de la entrevista a la persona con discapacidad en el procedimiento y reflejan en la sentencia, así debe ser, es una obligación, es que las sentencias en su motivación tienen que recoger esto, porque si no, como saben, y si no se lo recuerdo ya ahora, la motivación de las sentencias es garantía esencial de que están bien hechas, porque si el juez no nos explica por qué decide, no podemos controlar a posteriori por qué decidió, ¿no? Entonces es esencial que en la sentencia se detalle el resultado de la entrevista con la persona con discapacidad en el sentido de la persona considera que necesita ayuda o no considera que necesita ayuda. La persona quiere ayuda en esto y en esto y en esto no la quiere. Quiere que se le preste así o no quiere que se le preste así. Quiere a esta persona o no quiere a esta persona. Quiere que se controle así o no quiere el control. Y después, ahora vamos con cómo se resuelve. Pero todo eso es muy importante que esté reflejado y con satisfacción vemos que cada vez se refleja más. Y en tercer lugar quería subrayarles, habría muchísimas cosas de las que hablar, pero quiero ser breve. En tercer lugar quería subrayarles la preocupación por mantener el espíritu de la ley en cuanto a la subsidiariedad de las medidas judiciales de apoyo. Bien, es algo muy claro en la legislación, absolutamente claro, está establecido en varios de sus artículos, que la intervención judicial es subsidiaria, supletoria o, dicho de otra manera, de último recurso, solamente cuando no haya ninguna otra medida de apoyo que sea eficaz. Entonces, principalmente, ¿cuáles son las primeras alternativas antes de la intervención judicial? La guarda de hecho y los apoyos voluntarios. Y aquí sí nos gustaría subrayar la preocupación que empezamos a tener porque los apoyos voluntarios no queden atrás, porque la ley incluso los pone por delante de la guarda de hecho, y en estos primer año y medio de aplicación de la ley se ha subrayado mucho, y así debe ser, la importancia de la guarda de hecho,
Pero hay que tener en cuenta que la primera alternativa de medidas de apoyo deseada por la ley son los apoyos voluntarios. Vamos a la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como saben, y si no les recuerdo, la guarda de hecho es una realidad sociológica en España. Yo les puedo dar cifras que no sé si alguna vez se las han puesto por delante, porque esto clarifica mucho las cosas. Se calcula, aunque desgraciadamente no podemos saber la ciencia cierta, aunque no lo crean, se calcula que habrá en torno a 200.000 expedientes judiciales de tutela, curatela con arreglo a la ley anterior. Pero se sabe, por encuestas muy fiables oficiales, que en España hay más de 4 millones de personas con discapacidad, más de 9 millones de personas mayores de 64 años, más de 3 millones de personas en situación de dependencia y más de 700.000 personas con discapacidad intelectual. Y solo 200.000 expedientes judiciales de lo que serían hoy apoyos. ¿Qué les quiero decir? Que hay cientos de miles, si no, y no creo que me equivoque, de millones de personas con discapacidad que están apoyadas por su entorno, de hecho, y funcionan perfectamente. Y eso es lo que la ley, en primer lugar, ha querido reconocer para decir: la guarda de hecho, esa situación, allí donde exista, se debe respetar y preservar. ¿Bien? Entonces, ese es el primer punto. A continuación, en caso de que haya insuficiencia en esa guarda de hecho, se activarán los mecanismos de provisión de apoyos. Y la ley da prioridad al apoyo voluntario. ¿Cuál es la función que podemos tener los fiscales? Más que debemos tener ahí. Que cuando se pone en marcha el procedimiento judicial de apoyos, respetemos la ley de jurisdicción voluntaria cuando dice que en la entrevista el juez deberá de informar a la persona con discapacidad de las alternativas y en particular de la posibilidad de establecer apoyos voluntarios. Y esto es muy importante que se cumpla. ¿Por qué? Porque así como la guarda de hecho no es necesario explicarla, porque como hemos ejemplificado hace un momento, existe y yo creo que no es necesario, ni es lo que quiere la ley tampoco, que se promueva allí donde no exista. En cambio, el apoyo voluntario es minoritario a día de hoy. Yo no tengo los datos del notariado, pero es una realidad que es minoritario y creo, por lo que yo he podido llegar, que la ley no está suponiendo un impulso muy acelerado en que se vaya extendiendo. Con lo cual, si la ley ha querido que el apoyo voluntario sea el prioritario, todas las instituciones públicas, y desde luego las que intervenimos en el ámbito judicial, debemos de cumplir las previsiones de la ley para conseguir que efectivamente sea la primera opción, la primera alternativa al apoyo voluntario. Y ya digo que en el procedimiento judicial tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice la ley, como he dicho Almudena, y la ley la tenemos que... Voy terminando. Y la ley, sí, y la ley la tenemos que cumplir. Así es, pero además les voy a convencer. Miren las cifras que les he dicho de personas con discapacidad, dependientes y mayores que necesitan ayuda y que la tienen a través de guarda de hecho. Las previsiones solamente con relación con personas con discapacidad no las podemos hacer, o por lo menos yo desconozco proyecciones estadísticas, pero de personas mayores sí es fácil hacerlo. La previsión es que de aquí a 2050 haya más de 17 millones de personas mayores de 64 años en España, de los cuales más de la mitad, sobre 11 millones de personas, sean dependientes. Está claro que el apoyo a esa parte de la discapacidad, que son las personas mayores, al menos ese, no puede ser judicial. No habría juzgados en España ni multiplicándolos por 1000 para atender todos esos supuestos. Y la guarda de hecho, que es una figura, como decimos, a preservar y con una implantación sociológica en España muy interesante por la propia realidad sociológica española y la importancia que tiene la familia en España, pero también hay que pensar que la sociedad española evoluciona y que por esa misma pirámide de población, yo no lo sé, pero me pregunto si en 2050 se podrá seguir afirmando que la atención a las personas con discapacidad pueda recaer de forma mayoritaria en las familias y que la realidad sociológica de España en 2050 la familia tenga esa fortaleza que tiene hoy. Planteo que hay que cuestionarse. Si es así, lo razonable es que la sociedad se plantee que las cosas hay que de anticipación y prever el futuro, como se hizo en otros campos, como se hizo en su día con las prestaciones de jubilación y como se hace en otros muchos aspectos de la vida. Y hay que informar, y es necesario, y aquí me van a permitir que me salga un poco del ámbito judicial,
pero sí creo muy necesario que las instituciones públicas hagan un esfuerzo por informar de las posibilidades de los apoyos voluntarios. Incluso, os voy a lanzar una propuesta que es más propio que la hagáis vosotros que yo, pero os voy a decir la paradoja y después la propuesta ya cada uno que saque sus consecuencias. No, a día de hoy la ley prevé la gratuidad de la asistencia jurídica para una persona con discapacidad en todos los procedimientos judiciales relacionados con su discapacidad. Tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y nos vemos en la paradoja de que esa persona puede ir al juzgado porque se considere que es necesario una curatela judicial y que le informemos y le digamos, oiga, mire, usted puede hacer un apoyo voluntario y va allí con todo cubierto gratis. Digo, ¿y el apoyo voluntario qué es? Pues es esto y esto. Eso sí, va a tener que ir usted a un notario y me va a costar, digo, muy poco. Digo, ¿y por qué le va a costar? Si todo el proceso judicial, que es mucho más caro para el Estado, le va a ser gratuito, ¿por qué el apoyo voluntario, que es el prioritario en la ley, le va a suponer un coste? Yo las fórmulas no las voy a dar, no me corresponde, pero hay muchas fórmulas para que no exista esa barrera, ¿no? Que no es congruente con la finalidad de la ley. Y ahí lo dejo, nada más, gracias. Sé que toca coloquio, pero quiero hacer un apunte a esto, por algo muy sencillo. Es gratuita, la justicia no es gratuita, ¿eh? La justicia la pagamos todos nosotros a través de nuestros impuestos, ¿vale? La forma a través del que el Estado gestiona la justicia es dos ámbitos, la justicia preventiva y la justicia reparadora o sancionadora por parte de los tribunales. La segunda pata va a cargo de presupuestos generales del Estado, jueces, fiscales, etcétera, van a cargo de presupuestos generales del Estado. La justicia preventiva, que es el notariado, se fija por un arancel, no tenemos tarifas libres, sino que es un arancel notarial fijado por el Estado, pero es el usuario del servicio público notarial el que tiene que hacerse cargo del pago. Y termino finalmente, sin perjuicio de que se puedan estudiar las fórmulas que sean necesarias, con decir el coste es nimio, porque un poder puede costar entre 60 y 90 euros, o sea, es que no es algo que cueste más, ¿vale? Entonces por eso lo apunto con esa... Muchas gracias a los tres. Entramos en la ronda de preguntas. Sí, aquí tenemos una persona. Hola, buenos días. Soy Ana Lima, soy directora de una mancomunidad de servicios sociales de dos municipios de Madrid, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio. Y quería hacer una pregunta a David Mayor sobre algunas cuestiones que ha dicho, porque a los servicios sociales nos han ido llegando peticiones de Fiscalía de informes precisamente para valorar todo este tema del apoyo a personas con discapacidad en todo este proceso. Y como, bueno, era simplemente preguntar si se había evaluado o se veía cómo se estaba procediendo, porque nos pilló también un poco, bueno, pues al principio de la ley tuvimos que formarnos, incluso hacer modelos por parte del Colegio de Trabajo Social, de informes y, bueno, pues sobre todo, bueno, esa diferenciación que él ha explicado muy bien, ¿no? De la diferencia entre lo que sería la atención con servicios a la dependencia y la capacidad relacional y de tomar decisiones. Yo quería saber si han hecho alguna evaluación de cómo está funcionando esto, cómo les están llegando los informes, si se han planteado alguna actuación sobre ello. Sí, mira, bueno, vamos a ver. Gracias. Sí, perdón. Es un tema, desde luego, muy interesante y que nos ha preocupado mucho desde la implantación de la ley. Yo lo viví directamente en una fiscalía de base en la que he estado hasta octubre del mismo año pasado, ¿no? La ley ha sido un tsunami legislativo que además ha entrado en vigor sin anestesia, porque una ley tan profunda igual requería una vacatio legis un poco mayor, entonces no estábamos preparados para aplicarla como nos hubiera gustado, y uno de los ámbitos fue ese, que hay que pedirle a los servicios sociales qué tipo de dictamen, qué tipo de informe, qué contenido, y tanto para vosotros como para nosotros pues fue difícil al inicio ajustar tanto la petición como el resultado a lo que la ley necesita. Y estamos todavía en proceso de delimitar cuál es el objeto de ese informe, qué se debe de plantear, qué se debe de solicitar, etc. La valoración, en mi experiencia,
que yo te pueda hablar en ese plano en cuanto a servicios sociales. La valoración es una valoración local, territorial, de las fiscalías donde yo estaba. Hay que tener en cuenta, como sabéis o saben, que los servicios, toda la legislación de servicios sociales está transferida y por lo tanto cada comunidad autónoma tiene su propia legislación, y después además hay servicios sociales de carácter municipal asociados a los centros de salud, etc. Bueno, lo que saben mejor que yo. Entonces quiero decir que en cada sitio la realidad puede ser algo divergente, pero en general el balance que yo puedo hacer de mi experiencia es muy positivo. Es decir, que si bien iniciamos la andadura muy perdidos todos, nosotros y vosotros, enseguida hemos afinado el instrumento, yo creo, y ahora ya estamos tocando un repertorio que suena bastante bien y se ajusta bastante bien a lo que quiere la ley. No obstante, desde un punto de vista más general, que yo todavía en la unidad no he tenido recorrido para hacer un balance más general, sí empezamos a detectar que quizá fuera necesario a futuro, y creo que está en trámite, no estoy muy al día, pero de la actualidad parlamentaria, pero creo que hay algo en tramitación respecto de legislación de servicios sociales. Quizás sí fuera necesario, claro, hay competencia autonómica, de alguna manera que recoger en toda la legislación de servicios sociales bien algo básico, después algún tipo de pauta o de concertación de todos los servicios sociales en su regulación, para que se recoja esta función, esta tarea de los servicios sociales como dictaminadores de la realidad, de la necesidad de apoyo de la persona que acude a sus servicios. Porque hay alguna legislación que lo tiene recogido, la catalana, por ejemplo, lo tiene expresamente recogido, y otras que ni por asomo, ¿no? Y entonces, bueno, no está pasando, que yo sepa, con demasiada resistencia, pero que podría pasar que en algún territorio la autoridad competente diga: los servicios sociales aquí no tienen recogido en sus competencias ni en sus servicios hacer dictámenes de estos que está pidiendo la Fiscalía, ¿no? Entonces, yo creo que sí conviene empezar a plantearse la necesidad de que eso esté de alguna manera reflejado en la legislación de servicios sociales. Desde un punto de vista práctico, la evolución muy buena. Los servicios sociales, para mí, yo he sido fiscal de base, perdón porque es de mala educación hablar en primera persona, pero bueno, me lo disculpa. He sido fiscal de base hasta hace muy poco, y los servicios sociales son para los fiscales, son nuestros ojos, son una colaboración indispensable para todos, ¿no? La relación, pues es una relación pues a veces difícil en dos ámbitos que trabajan con técnicas muy distintas y con una perspectiva desde ángulos distintos de una misma realidad, pero es necesario cooperar, y desde mi punto de vista esa cooperación ha sido positiva, y en la aplicación de la ley positiva, y se está avanzando mucho. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver. Está. Perdonad. Vamos a ver, yo es un caso particular, concretamente, ¿no? Me dicen que hay 2 años desde que sale la ley para adaptar pues una rehabilitación de la patria potestad, ¿no? Y entonces para adaptarlo, bueno, pues te encuentras con una situación, porque me parece muy bonito lo que están contando, me parece muy bien que se adapta a las nuevas situaciones, pero para que unos padres hayan tenido que llevar a rehabilitar la patria potestad, ha pasado muchas etapas, ¿no? Hay muchas etapas en que han visto cómo ha evolucionado un chico pues, que tiene discapacidad intelectual, y hay una vulnerabilidad muy importante, ¿no? Y para que se dé ese paso tienen que convencerse muchísimo los padres, muchísimo, ¿no? Y pues porque se han firmado cosas que no correspondían, ¿por qué? Pues porque son muy influenciables, etcétera, ¿no? Y entonces, pues cuando llegamos a esta situación en que posiblemente sea la persona en la que más, lo digo porque es un caso concreto, ¿no? En la que más queremos, o la que más nos ocupamos, porque queremos a los otros chicos igual, pero nos ocupamos y más nos preocupa, nos dicen que ahora vamos a ser curadores representativos. Ay, ¿eso qué es? Y a lo mejor tengo que ir a un notario que sí, que para adaptar, o no sé, para adaptar una sentencia que tengo judicial, que además se hizo sin ningún tipo de frivolidad. Es decir, oye, ahí fue y se preguntó, la juez y la fiscal preguntaron todo tipo de cosas, pasó por todos los informes médicos anteriores, es decir, yo tenía esta situación y me encuentro con que no sé dónde estoy. Y pues esta ley será rompedora, pero a mí me ha roto.
Bueno, pues es por no decir todo lo bonito que es, a lo mejor es maravilloso, pero a mí me ha... Sí, mira, brevemente, bueno, hay efectivamente en relación con lo que comentaba de que la ley entró en vigor sin anestesia, con muy poco tiempo de vacatio legis y no hubo ocasión, y a posteriori estamos viendo que sería interesante y todavía se puede hacer a futuro, crear un itinerario, un itinerario para, digamos, guiar en el proceso de tránsito de un expediente anterior judicializado a una fórmula nueva, bien de guarda de hecho, bien de apoyo voluntario, bien de curatela, con la nueva regulación. O sea, ese camino, efectivamente, pretender que ese camino que se ha construido pues, de forma compleja, muchas veces difícil, hasta llegar a una patria potestad rehabilitada, de un plumazo, se le dé carpetazo y pasa a una realidad nueva que, como hemos expuesto antes, todavía no sabemos todos cuando hablamos y estamos hablando de lo mismo, que es ese tránsito. Hay que hacerlo, desde mi punto de vista, de una forma sosegada, pausada, bien planificada, etc. La ley contempla en sus disposiciones transitorias un plazo de 3 años para revisar todos los procedimientos. Ya les anticipo, eso no va a poder ser, no va a poder ser. Y en tanto no se revisen, pues seguirá funcionando conforme a las disposiciones transitorias, en su caso, pues asimilado a la curatela representativa por el tiempo que sea necesario, etc. Es necesario, y habría que trabajar en ello, pero tenemos muchos frentes abiertos. Yo creo que es necesario, para casos como el suyo, es necesario que se haga una planificación guiada, con ayuda, para hacer ese tránsito del expediente judicial con arreglo a la antigua ley a la nueva realidad, que puede ser de muchas formas. Puede ser a un expediente judicial con curatela, puede ser a una guarda de hecho, o puede ser a apoyos voluntarios, que se está haciendo alguna experiencia muy bonita al respecto. Pero efectivamente es algo que, bueno, pues para reflexionar todos a futuro, que este tránsito para los casos como los que usted describe no se conviertan en un atragantón para las familias, que es precisamente lo que se subraya en la ley, ¿no? Le quiero mandar un mensaje de sosiego y de tranquilidad. Vamos a ver. La norma no ha dejado en el limbo a nadie, absolutamente a nadie. Hay un sistema de previsión de sistemas transitorios, está todo bien pensado, hay unos plazos que son muy dificultosos de cumplir. A pensar en su caso o en el caso conocido, en el caso particular, tengo muchos otros que a lo mejor han sometido a una tutela para pedir una prestación social exclusivamente, porque se ha hecho aquí para pedir una prestación social, o solo por determinados casos concretos. Entonces, la recomendación que le estaba dando David de un paso sosegado es lógico. Y, claro, ir de un único traje azul a pluralidad de vestidos, pues tiene que ir a usted acompañado, como es lógico, para que su vestido sea el más adecuado para el familiar o para el amigo o el caso concreto, ¿no? Pero eso en ningún momento se ha eliminado a la familia. No hay nadie en el limbo jurídico. Yo he tenido supuestos en los que todavía no han sido adaptados a la sentencia y, lógicamente, la vida ha continuado. Lo que tenemos la obligación es de aplicar los principios del propio Código Civil nuevos a esa patria potestad prorrogada que ya tiene usted o el familiar que sea. Eso significa, y no me cabe la menor duda, los padres siempre atienden a la voluntad de la persona, porque que a todos los hijos se les quiere por igual, pero el que tiene más necesidad pues se está más preocupado, ¿vale? No hay una desprotección, he oído lo de los contratos firmados, no hay una desprotección en esta materia, la seguridad jurídica sigue existiendo absolutamente, esos contratos lógicamente podrán ser atacados en el caso en que haya una medida voluntaria, y el tránsito efectivamente a esa guarda de hecho, a esa medida judicial o incluso a esa medida voluntaria. La Fundación Quirios ha hecho muchas adaptaciones y está teniendo un proceso muy concreto para intentar ir a una resolución, a una vía notarial, si no hay necesidad de vía judicial, ¿no? Entonces, esa pluralidad de instrumentos, las familias, por favor, que queden sosegadas, no hay desprotección, no tenéis que ir todos rápidamente al juzgado, ir tranquilos, ¿verdad? Ir sosegados, y se tendrá que adaptar al caso concreto. Y ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, pues quería hacer un apunte. Pues adelante. Me gustaría hacer un apunte a la que ha comentado David. Lo que ha comentado David. Hay un fiscal, una gran mente privilegiada en el ámbito de la discapacidad, Fernando Santos Urbaneja. He de decirles que, dejando también a los jueces, tenemos una fiscalía en materia civil espectacular y una entrega absoluta, y no es peloteo, lo digo totalmente con el corazón en la mano.
bueno, pues Fernando Santos Urbaneja, en esa labor preventiva que decía David, de las pensiones, de no sé qué, decía, es que tiene que establecerse una deducción fiscal para aquellos que establezcan mecanismos voluntarios. Una deducción fiscal porque los que han hecho mecanismos voluntarios están evitando el día de mañana gasto público a través de esos mecanismos voluntarios, y entonces tendría que establecerse esa deducción fiscal que sinceramente se está contribuyendo a que el día de mañana haya menor gasto público. Tendrá que haber el que haya cuando sea ineficaz o no sea pertinente, ¿no? Y lanzo ese dato a lo que, recogiendo el guante a tu iniciativa. Gracias, Blanca. Por allí, sí, una pregunta más. Perdona, Blanca, que en la Almudena que te he cambiado el nombre por Blanca. Ah, no te preocupes. Lo entiendo. Lo comprendo. Perfectamente. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, felicitaros por esta jornada que me parece interesantísima, a vosotros y también a la Fundación del Lesionado Medular. Habéis hablado los tres mucho de personas mayores y yo quería haceros también un ofrecimiento, y es que igual que habéis trabajado con el CERMI y con otras asociaciones de personas mayores, también pudiéramos trabajar desde la plataforma de mayores y pensionistas, que es como el CERMI de personas mayores, para poder trabajar en este tema, para dar a conocer desde las asociaciones mejor todo el tema de apoyos voluntarios que son muy desconocidos, la gente mayor no los conocemos, y bueno, pues es un ofrecimiento seguir trabajando en este tema desde personas mayores y personas mayores con discapacidad, que también hay muchas personas con discapacidad que van cumpliendo años y que también hay que tener muy en cuenta. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, te recojo el guante. De hecho, en el 21, el año pasado, no, estamos en el 23, en el 22, es que con la pandemia yo he perdido el tiempo, el orden cronológico. En el año 22, el Congreso Nacional del Notariado fue sobre el envejecimiento, totalmente abierto. Estaba el presidente de la plataforma, el secretario es Miguel Ángel, aquí tenéis varios miembros, está Paco. Entonces, el guante te lo recojo con toda implicación, y por supuesto que hay que trabajar en esta materia. A las familias de las personas con discapacidad, a las personas mayores, esta guía les va a ser útil, de verdad, porque explica y da sosiego. No se ha vuelto el legislador loco, sino que por primera vez ha habido una unidad. Está explicado en lenguaje sencillo y claro, son preguntas y respuestas a esas inquietudes que a todos os ha surgido. O sea, es esa idea. ¿Alguno más? Sí, yo era comentar nada más que al hilo de lo que hemos hablado antes con David Mayor, que actualmente hay un anteproyecto de la ley, una ley estatal de servicios sociales, donde yo creo que estaría muy bien, porque realmente lo que hemos hablado es un peritaje lo que se nos está pidiendo a los servicios sociales, y creo que igual estaría muy bien explicitar esta función dentro de esa ley, que además luego va a haber un catálogo que se va a aprobar por todas las comunidades autónomas, con lo cual, bueno, pues al final pues todas las comunidades tendrían que tenerlo en cuenta y no debería haber ningún problema a la hora de elaborar estos informes. Y bueno, y para terminar, agradecer muchísimo a la organización, creo que ha sido muy interesante, a las dos fundaciones que lo han organizado, porque ha sido muy interesante, y además los profesionales en este caso de los que yo hablo de servicios sociales, nos viene muy bien poder profundizar sobre estos temas. Muchas gracias. Vosotros también sois nuestros ojos, estáis en primera línea. Bueno, pues... ¿Puedo reivindicar una cosa ya que estoy aquí? Y encima, me dan un micro y he reivindicado la deducción, no me puedo callar. callar. Te voy a cambiar el nombre, Almudena, por favor. Coordinación, ley estatal, ley autonómica, ámbito local, por favor, coordinación. Estamos deseosos en este país nuestro, en este reino de España, de coordinación, porque si no, luego el que lo sufre es el ciudadano que va de una ventanilla a otra. Yo, antes de acabar y dar paso a dos ilustres amigos y ilustres personas para la clausura, quiero dar las gracias a la Fiscalía, porque es verdad que muchas veces la hemos tratado injustamente, y tenemos prueba de fiscales que han pasado por esta casa también en sus comidas, que han luchado por lo que hoy es una realidad, pero que han luchado hace muchos años
incluso con problemas de bilis muchas veces y de muchos sapos que tragar, con lo cual gracias en nombre y representación. La FLM ya la conocen todos ustedes, pues estamos aquí y somos muy buenos, ¿no? Pero la Fundación Aequitas, también quiero decirle algo. Aprovechando una palabra que a mí siempre me encantó de Luis Cayo, y gracias por estar en primera línea. Gracias por vuestra sensibilidad. Sois unos verdaderos activistas, que es lo que necesita la discapacidad y los mayores, porque lo que hoy se ha contado aquí, yo iba pensando, entre otras cosas, porque empieza a ser mayor, que es un traje a medida para los mayores. Pues Fundación Aequitas también, muchísimas gracias por estar en nuestra casa y ha sido un verdadero placer escucharos. Mi amigo Arturo dijo que yo dije de él que es impresentable, pero no porque sea una persona que no se pueda presentar por más, sino al contrario, porque una persona tan conocida en el mundillo que es impresentable por eso, porque todo el mundo le conoce. Bueno, pues hecha esta salvedad, digo, pues si hay alguno que piensa que tendremos alguna enemistad personal. Bueno, en primer lugar, gracias a todo el mundo en general, pero déjenme que especifique algunos agradecimientos que ya lo ha hecho Arturo, y además con muy buen criterio. En primer lugar, a los organizadores, que es la Fundación del Lesionado Medular, que, bueno, que cada vez, con estos encuentros, cada vez va cogiendo más nivel. Hay que reconocer que está ocupándose de una manera muy exhaustiva de toda la problemática de la discapacidad. En segundo lugar, pues por supuesto, a los ponentes, tanto a Paco, por orden de aparición, Paco González, experto abogado, adjunto a la dirección de la Fundación Aequitas, por supuesto a David Mayor, fiscal, que la verdad es que a mí me ha encantado oírle, porque veo que los fiscales jóvenes, perdona que te insulte de esa manera tan, qué sensibilidad tienen para ir situándose en estas circunstancias, que antiguamente éramos, las personas con discapacidad éramos personas de las que ocuparse, y decían, no, tú no te preocupes, yo me encargo de ti. Bueno, pues ya veo que ya el grado de protagonismo que nos da ya es digno de tener en cuenta. Y por supuesto, no puedo evitarlo, a mi admirada y queridísima Almudena, que es la directora de la Fundación Aequitas, y aparte de una notaria de prestigio, de mucho prestigio, pero fundamentalmente es la directora de la Fundación Aequitas, muy buena amiga, muy buena persona, con lo cual todo lo que haga seguro que está bajo el frontispicio de la bondad, de la calidad, de la sensibilidad y de la mejora de las personas con discapacidad. Incluso no solo eso, ha preguntado mi amiga también, Cristina Rodríguez Correro, que está aquí con nosotros, que trabaja muy estrechamente con las personas mayores y pensionistas, pensando en los mayores. Fíjate si es que se adelanta la Fundación Aequitas, que en el último patronato que tuvimos se habló ofrecieron la colaboración con las personas mayores, e incluso se habló hasta, bueno, no sé, el formato, quizá formar un protocolo de ayuda y tal. Es decir, que la utilizaremos, Cristina, que no se le olvide que la vamos a utilizar ya que se ha ofrecido. Bueno, en general, a todo el mundo, gracias a los asistentes, porque esto da sabor, da color y anima. Yo digo que los que somos ya veteranos de esto de la discapacidad, yo soy casi del paleolítico, de la paraplegia, pues veo con satisfacción y con mucha satisfacción, sobre todo, el ver que hemos pasado de eso, de sujetos pasivos, personas de las que ocuparse, tú no te preocupes, ya me encargo yo de ti, a de repente decir, no, a ver, ¿qué quieres? Toma, decide, tú, haz lo que quieras, ¿qué es lo que quieres? Yo te facilito las formas, incluso en ámbitos que hasta hace unos cuantos años eran distantes, muy distantes, no sé, el mundo jurídico. El mundo jurídico nosotros no teníamos casi ni acceso a él. Vosotros portaos bien y callaros que se ocuparán de vosotros. Y ahora resulta que ya tenemos opción en fin, es decir, ha mejorado tanto que uno no puede ser más que muy optimista, muy satisfecho y muy agradecido de ver en qué situación estamos. Que no es la mejor del mundo, todavía queda mucho, hemos mejorado mucho, la situación de la discapacidad ha mejorado en todos los ámbitos, pero todavía queda un espacio enorme que cumplir y que yo creo que poco a poco vayamos rellenándolo, pero incluso en cuanto a operadores jurídicos, a entidades, a organismos, y tenemos aquí hoy a mi amigo también, es que, bueno,
Yo es que digo que son amigos porque son amigos, es que los siento amigos, lo ha dicho Arturo, tengo una de las mejores colecciones de amigos, mirad aquí si hay, yo creo que todos podéis consideraros. Quería referirme también al Foro Justicia y Discapacidad, que tenemos aquí un representante cualificadísimo, que fue poco menos que su inventor, no poco menos ni poco más que su inventor, que es Javier Laorden, y que dentro del Consejo General del Poder Judicial hay un foro específico de la discapacidad, donde se trabaja de una manera muy seria, muy intensa, con mucha consideración a lo que hemos pasado desde que se ha llevado a cabo la Ley 821, el protagonismo es personas, es el adjetivo, perdón, es el sustantivo, y capacidad es el adjetivo, es decir, hemos pasado a ser personas, pero con discapacidad, o como ha dicho también Paco, personas, pues no sé, altas, o personas maniáticas, o personas feas, o personas... en fin, la persona es el sustantivo, lo otro es calificativo. Antes a nosotros, cada vez menos, todavía algo, ibas a buscar trabajo y el juicio que se hacía a la persona era con arreglo a tus limitaciones. O sea, te juzgaban por tus limitaciones. Nunca te preguntaban qué es capaz de hacer usted, qué puede hacer, cómo lo hace y tal. Y luego a partir de ahí, ¿y qué le puede impedir? No, primero, usted quiere trabajar, madre mía. Es decir, hemos hecho un cambio radical y, permitidme que lo diga, hablo desde 50 años a bordo de una silla de ruedas y muy implicado en todo el mundo de la discapacidad. Por lo tanto, nada más que agradecimiento, mucho agradecimiento, mucha consideración, transmitir ese entusiasmo a la gente que pensemos que van mejorando las cosas, que no estamos en el mejor de los mundos y, sobre todo, optimismo, que veo que vamos a ver.